Una semana más, Plaza Major Cultura, acercándoos los rincones más especiales de Castellón. Estamos en un lugar que posiblemente la mayoría de castellonenses no conozcáis, porque es un lugar reservado únicamente para los socios y socias del Casino Antiguo de Castellón. Nos han permitido entrar hoy en el espacio de la biblioteca, un lugar fantástico desde donde os vamos a contar pues, todas las novedades, exposiciones, agenda cultural. Además, como novedad, vamos a inaugurar una sección de teatro. Desde el teatro nos va a conducir de forma quincenal todas las novedades del teatro, pero después será el conductor de esta sección el que os va a contar todos los detalles. Todas las bibliotecas son espacios que animan a la lectura, a la investigación. Vamos a aprovechar que estamos en un lugar del saber y vamos a contar algunos datos del Casino Antiguo. Mirad, el Casino Antiguo se emplaza en la Puerta del Sol número 1. Pero es una institución mucho más longeva. Nace aproximadamente en 1814 y aunque su primera ubicación estaba en la calle Caballeros, a finales de siglo se instaló ya en este espacio. Pero no el edificio que conocemos hoy en día, sino una antigua casa solariega, un palacio del XVIII. Esta casa era propiedad de los Tirados y era un espacio que todavía no estaba en consonancia con este siglo decimonónico. Así que las instituciones deciden hacer un concurso y lo gana el arquitecto municipal Francisco Maristain, que le da la visión que tenemos hoy en día, aunque es cierto que en 2004 se realizó una restauración muy importante. Y así entramos en lo que es este edificio actual, un edificio que es, por tanto, bicentenario, porque si es de 1814 estamos hablando ya de 2 siglos. Y precisamente en 2014, coincidiendo con este bicentenario, el que es hoy, el rey, nuestro rey Felipe VI, le dio el nombre de Real. Por eso ya no podemos decir Casino Antiguo, sino que tenemos el lujo de decir Real Casino Antiguo de Castellón. Pero no se dejen llevar a engaño. Realmente el ser una institución bicentenaria no significa que sea una institución antigua o que sea anacrónica, sino todo lo contrario. Esta institución ha sabido muy bien entrar en el siglo XXI. Sus socios tienen espacios como esta biblioteca, pero también zonas de ocio, billar, varios salones, por ejemplo el Salón de la Chimenea, que muchos de ustedes conocen, y aunque hasta hace nada estaba prohibida el acceso a las mujeres, hoy en pleno siglo XXI socios y socias están aquí disfrutando. Así que es un espacio que, como veis, sabe llegar a las nuevas generaciones y sabe llegar a las familias y a las necesidades de una sociedad ya en pleno siglo XXI. Todas las paredes de este casino antiguo, o mejor dicho, Real Casino Antiguo, están cubiertas por un rico patrimonio. La colección artística del casino es fabulosa. Por ejemplo, aquí mismo en la biblioteca tengo a mis espaldas una obra de Lorenzo Ramírez, que también es además socio de aquí del casino. Esta obra fue portada de la revista Castelló Festa Plena. Y en ese momento las autoridades y responsables de la revista decidieron que la obra la cederían y la regalarían, la donarían a las colecciones privadas de este casino. Como veis, esta obra luce desde entonces aquí y la presentación fue un acto fantástico en el Salón de la Chimenea. Así que disfrutad de todo el patrimonio que tiene el Real Casino Antiguo de Castellón. Ahora os quiero recomendar 3 exposiciones. Vamos a salir un ratito de aquí del Real Casino Antiguo para que tengáis 3 propuestas para esta semana. La primera nos llevaría al Distrito Marítimo. Nos vamos al edificio Moriuno a ver la exposición de Pincells al Port. Es una exposición colectiva resultante de una jornada de pintura al aire libre. Vais a ver pintura, vais a ver fotografía, incluso alguna instalación. Es muy interesante y siempre es muy agradable acercarse hasta la Plaza del Mar. Ojo, porque solamente es hasta el día 14, hasta el 14 de noviembre, esta semana, así que no lo dejéis más y visitáis Pincells al Port. Una exposición muy sugerente y además muy reflexiva es la que nos propone el Centre Municipal de Cultura. Ahí se abre una reflexión a través de la fotografía sobre un problema que tenemos en España y además, por ende, prácticamente en toda Europa, que es el despoblamiento rural. Mirad, Matteo, voy a mirar la chuleta, Matteo Bertolini es un artista italiano afincado ya hace muchos años en Galicia, concretamente en la población de Ourense. Y él está haciendo una serie muy interesante captando tipos, captando esas personas que están en esas zonas rurales, captando esas canchas de fútbol o canchas de baloncesto completamente vacías porque ya no hay niños y niñas jugando. Hay esos espacios neutros de la agricultura, esos rostros ajados, ¿no?, de aquellas personas que están habituadas al campo y habituadas a ese clima tan fuerte. Es muy interesante esa reflexión porque además está llena de reflexiones y de datos históricos sobre, por ejemplo, que en 2050, imaginaros, España será el 3er país más envejecido de todo el mundo. Y algunos otros datos que son importantes y que hablan de una reflexión. Esta exposición estará hasta el 20 de noviembre, no os la perdáis.
Y la última propuesta de esta semana nos lleva a la sala del Espai Cultural Obert de la Diputación de Castellón. Allí una artista jovencísima, pero que ya empieza a vislumbrarse su talento, es Mari Carmen Vidal. Ella nos propone una exposición titulada Reflejos y tiene un lenguaje bastante hiperrealista, con objetos a priori de la cotidianidad, pero trabajados con ese punto hiperrealista, muy interesante. Es una chica de onda, así que hay que apostar por el talento de esta provincia. No os perdáis y estará hasta el 26 de noviembre. El ambiente del casino se presta a jugar una buena partida de ajedrez con un amigo. Os voy a presentar a Carles Benlliure, una persona ligada al mundo del teatro. Carles Benlliure será el encargado de conducir una sección muy especial desde el teatro. Desde aquí y que de forma quincenal, cada 2 semanas, Carles nos acompañará en este maravilloso mundo que es el teatro. Carles, voy a aprovechar a hacerte alguna pregunta, así a ver si te distraigo y puedo ganar la partida. Primero quiero saber cuál es la motivación que te ha llevado a hacernos esta propuesta tan interesante de una sección que va a llevar por título, además, Desde el teatro. Bueno, ya sabes que a los del teatro es difícil distraernos, estamos acostumbrados a tener 50 ojos en todo lo que ocurre, en el escenario, en el público y en todas partes, así que esto de intentar ganarme lo vas a tener un poco difícil. Pero te voy a contestar a la pregunta que me has hecho, ¿no? Que es la motivación. Ya hace tiempo, y hace mucho tiempo que me apetece desde un lugar mediático, desde una televisión, una radio, poder comunicar con la gente los entresijos del teatro. ¿Qué ocurre cuando nos juntamos en festivales, en reuniones para hablar de teatro? ¿Qué ocurre cuando viajamos a países extranjeros o a festivales en el Estado español? Un poco también popularizar el teatro, ¿no? O más bien, más que popularizar, volver a popularizar, porque siempre el teatro ha sido un arte popular, un arte hecha en la calle, hecha en teatros, donde la gente ha acudido en masa, y ahora parece que lo estamos volviendo un poco elitista, ¿no? Donde se encierra en teatros, intentamos conseguir hacer festivales de teatro en la calle, que es donde la gente va a ver esos espectáculos, luego le cuesta ir a las salas. Entonces, bueno, es un poco que le entienda el público qué pasa en el teatro, qué ocurre dentro del teatro, cómo es el proceso de una producción, de un espectáculo teatral. Y eso un poco es realmente la motivación mayor, ¿no? Popularizar este arte y que la gente entienda cosas que muchas veces no puede ver, ¿no? O no puede disfrutar. Cómo me ha gustado eso que has dicho, Carles, del peligro que tiene, ¿no?, convertir la cultura en algo de una élite, ¿no? Cuánta labor, por tanto, tenemos que hacer y a través de esta sección realmente lo intentamos. Y si ahora te sumas al equipo, pues seguro que vas a trabajar en la misma línea que nosotros. Por tanto, me gustaría ahora que situaras un poco al espectador y cómo se ve ahora el mundo del teatro. ¿Qué ocurre hoy en el mundo del teatro? Un poquito podríamos hacer algo de historia. El teatro, de dónde venimos, sobre todo la generación mía, ¿no? Y también situar un poco al espectador, porque muchas veces damos por sentado que nos conoce, Carles Benlliure y tal. Bueno, hay mucha gente que nos ha visto, me ha visto en el escenario, me ha visto dirigiendo festivales, me ha visto en muchos lugares. Pero la realidad es que, como quien no quiere la cosa, son 38 años. 38 años dirigiendo espectáculos, 38 años actuando en diversas compañías, con diversos personajes, 38 años dirigiendo festivales, organizando eventos, inventando cosas que nos parecen importantes que se hagan desde la administración en la mayoría de las veces, porque nosotros nos relacionamos mucho con la administración, seguimos creyendo que es muy importante que la administración apoye y apueste por los artistas y organice eventos y organice cosas. Pues 38 años de una generación que hemos nacido, vivido y comido, aunque muchos no se lo crean, del teatro y seguimos haciéndolo. Que, por cierto, me apetecía hoy hacer mención especial a un compañero que nos ha dejado, Antoni Fabregat, Toni Lo. Él también, bueno, es de la generación de los que empezamos en los años 80 a hacer teatro. Ha estado 25 años, los últimos 25 años trabajando en Xarxa Teatre y ahora pues se ha ido a hacer teatro por otros lugares y nada, quería despedirle, darle un abrazo y recordarlo como la gran persona que fue, un compañero divertidísimo y además un gran artista.
Un poco de historia de dónde venimos era importante de resaltarla, porque cuando empezamos nosotros había muy poco teatro, se hacía muy poco teatro, había pocos espacios escénicos, había pocas compañías, era toda una pelea, casi el teatro se hacía medio a escondidas, aparte del teatro institucional de la época, ¿no? Estamos hablando de la transición. Luego entramos en un momento en el que se apostó mucho por el teatro, las compañías apostaron mucho por el teatro, se profesionalizó el teatro, empezaron a haber compañías en muchas ciudades del Estado español, hubieron muchos teatros, había programaciones, circuitos, se empezó a hacer mucha actividad teatral y se creó y se creyó que el teatro era algo importante, que algo que los espectadores necesitaban ver, que el público en general debía participar en ese acto teatral, que era como un patrimonio propio de los ciudadanos, que era algo importante. Con la venida de la crisis esto pues se ha dado una vuelta de tuerca, empezó a dejarse de invertir, pues sabemos que siempre en la cultura es donde se corta más la inversión. Desde las instituciones, pues a veces incluso cuando nos proponen sus campañas electorales, lo que no se habla nunca es de teatro o de cultura en general. Posteriormente hemos llegado a ese impasse después de la crisis, no sé qué tipo de crisis podríamos hablar, y hemos entrado en un fenómeno donde la gente de teatro, sobre todo la gente joven de teatro, quiere hacer teatro, estudia arte dramático y quiere ponerse en escena, ponerse delante del público. Entonces aparece el fenómeno de los microteatros, del teatro pequeño, donde se hace, donde aparece el neoliberalismo de las clases políticas que dicen que no, que el que quiera teatro que lo pague, aunque esté subvencionado de alguna manera. Por suerte sigue arrastrándose esta costumbre del teatro popular, de la programación realizada desde las instituciones, pero se está empezando un poco a sentir un fenómeno que dijéramos de amateurización, que no quiere decir menor calidad o mayor calidad, ocurre tanto en el teatro en este momento como yo creo que ha ocurrido también en la música. La mayoría de músicos que conocemos durante la semana trabajan en lo que sea y luego por las noches ensayan y el fin de semana actúan. Normalmente no tienen una estructura empresarial, sino son gente pues, que a través de una asociación cultural trabajan. Esto está empezando a ocurrir también en el teatro. Por eso la gente que, bueno, pues ya te digo, yo repito, 38 años comiendo, viviendo, alimentando a mis hijos y educándolos desde el teatro y por el teatro, queremos dar una vuelta de tuerca, reivindicar que este arte dramático es importante, que nos da muchas cosas, que aporta mucho a la gente que va a verlo, a la gente que participa, que nos hace pensar, que nos hace tratarnos más como personas de alguna manera. Y por eso estar aquí, en este programa, también explicando lo que hacemos, explicando cómo lo hacemos y por qué creemos que es importante que siga viéndolo, siempre respetando la opinión de los demás, evidentemente. El programa no va a ser un programa de teatro, de agenda teatral, donde hablemos de lo que van a hacer, sino vamos a partir del teatro para hablar. No vamos a hablar de teatro, sino del teatro para hablar de muchas cosas. Evidentemente, pues me gustaría comunicar a la gente cuando hay un evento importante, cuando se hace una actividad especial que puede ser interesante, cuando empieza a haber una producción, hablar de los compañeros, lo que están haciendo, cómo están viviendo, cómo están subsistiendo, de los festivales. Por ejemplo, esta noche tenemos el espectáculo de Papers de Xarxa Teatre en la Plaza Mayor de aquí de Castellón, que creo que es importante que la gente que pueda asistir o los que estén ya allí, pues que vean ese espectáculo de gran formato, difícil de ver en cualquier espacio, tanto de la provincia como del Estado español. Muchas veces Xarxa Teatre sabemos que está más por el extranjero que por aquí. También está en plena evolución el Reclam, una muestra de teatro maravillosa, con un espectáculo de teatro contemporáneo, danzas, teatro para público infantil. Y también estamos en plena celebración de Mercartes en Valladolid, que es una feria sobre el mundo del teatro, donde bueno, lo que vamos allí, o los que van, porque yo en esta ocasión no he podido ir, pues van a hacer negocios, a intercambiar pues, información, a hablarse entre sí. Nosotros sí que tenemos allí nuestra presencia a través de ABETI, que es la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo, y bueno, de alguna manera estamos allí expuestos. Por eso digo que de todo esto vamos a hablar en esta sección que tú nos has ofrecido y que es encantador estar aquí. Por eso, porque creemos que hay que hablar de teatro, para el teatro y desde la gente del teatro.
Bueno, aunque me hayas matado un peón, yo te voy a agradecer el esfuerzo de síntesis que has hecho desde un teatro de la transición hasta la actualidad. Me ha gustado, ¿no? Porque además hay que conocer muy bien este mundo para poder hacer ese ejercicio de síntesis, con lo cual yo creo que vamos a disfrutar contigo muchísimo en las próximas semanas. Creo que va a ser una temporada muy interesante y ya de antemano te agradezco de corazón que estés aquí. Voy a aprovechar un poquito más y vamos a hacerte hoy vamos a captar más minutitos porque me gustaría, por ejemplo, saber tu opinión sobre El Espectador, sobre por qué va y por qué no va al teatro. Bien, ¿por qué la gente va al teatro y por qué no va al teatro, ¿no? Realmente si tuviera esta fórmula, pues sería en estos momentos millonario. Estaría, bueno, durmiendo en algodones porque la gente me pagaría un montón de dinero para averiguar por qué la gente va o no va al teatro. Sí que es cierto, y esto lo hablamos en muchos foros, que está cambiando, ¿no? Hay un cambio de paradigma en el sentido que nos ha invadido la era audiovisual, donde los estímulos que recibe, sobre todo la gente joven, son muy importantes. No es lo mismo ir a ver una obra de teatro donde pasan algunas cosas que coger una maquinita donde viajas por el mundo, das saltos cuánticos, donde matas a gente o la salvas o haces virguerías. Por eso hay un fenómeno muy especial en lo que está ocurriendo, ¿no? Hay mucha gente que ha decidido que prefiere esa parte audiovisual, esa parte mediática de grandes impresiones, pero hay otra gente que ha decidido que quiere el día a día, esa presencia del actor que solamente se puede dar en el mundo del teatro físicamente, mientras en el cine nunca tenemos al actor delante, esa exclusividad absoluta, que sabes que lo que estás viendo no lo vas a poder ver excepto que los 20 que hay en el patio de butacas o los 2000, pero nadie más, y solamente en el lugar donde tú estás. No se puede estar viendo a la vez en otro país, en otra ciudad, en 50 ciudades, solamente está ocurriendo ahí y es una cosa mediática, una cosa que no se puede preparar al 100%. Tú en el cine lo que grabas, si te has equivocado lo borras, vuelves a grabar y lo que queda es lo que tú has decidido que quede. En teatro queda lo que tú quieres que quede, pero al final queda lo que realmente ocurre en escena. En escena ocurren muchas cosas. Puede ocurrirte, pues eso, que un actor de repente tenga que improvisar algo porque se ha caído una pieza que estaba en el salón, o un foco que estalla de repente, o un lapsus en el pequeño texto que se te ha ido y tienes que recomponer la obra. En definitiva, es un arte vivo, está vivo. Es de los pocos artes, por eso tampoco quiero hablar de teatro, sino de artes escénicas, es de los pocos artes que están vivos. Tú cuando escribes, has escrito el libro y luego lo lanzas al público, pero tú te quedas fuera de la sensación de ver al espectador leyendo tu libro, o tienes que quedar con un amigo para mirarlo como está leyendo tu libro. En la pintura ocurre lo mismo. En el momento que tú inauguras una exposición hay un feedback con el público, pero luego el pintor, muchos están en su galería recibiendo, pero bueno, la intimidad del espectador viendo el cuadro no puedes vivirla. En el teatro no, el teatro hablamos de sinergias, de energías. Cuando tú sales a un espacio escénico, si el público no responde, tú sientes esa frialdad y te cuesta trabajar más. Cuando el público responde, hay una energía que va del patio de butacas hacia el espectador. Por otro lado, pues el nuevo cambio también que ha habido, ¿no? Donde cada vez el teatro pues es un arte que tiene que ser comercial, que tiene que ser llenar teatros, donde ya no se apuesta por la vanguardia, por espectáculos raros, difíciles, por textos incomprensibles, que solamente un pequeño público quiere ver. Entonces, el público empieza a querer ir por el fenómeno que nos ha venido muy bien, no a mí concretamente, pero sí a muchos actores, de las series de televisión, donde muchos trabajan, ganan su vida allí y luego tienen una popularidad que les hace poder montar sus espectáculos de teatro y que la gente quiere verlos en vivo. Por esto, porque no los ve a través de una pantalla, entonces cuando los puede ver encima de un escenario directamente, pues se vuelven locos a ir. Esto lo que hace es que empieza a haber un teatro muy mediático. La gente llena teatros cuando hay un actor mediático, un actor de televisión, pero no llena los teatros cuando se hace teatro, y punto, que es lo bueno. También
Hay teatros que se han convertido en unas entradas de bastante lujo. Cuando dos personas van al teatro, pagan 20, 30 euros, pues realmente son 60 euros más la cena, pues esto se ha convertido en gente que no todo el mundo puede permitírselo. Hemos pasado del teatro gratis a todo vale, entras, te ves la obra y como no te gusta, en mitad de obra te sales y te vas. Hemos pasado al teatro donde hay que pagar una entrada cara. No está el intermedio, que es la cultura, hay que pagarla, hay que comprar su entrada, pero permitida de forma que cualquier persona pueda permitirse ese desembolso, ¿no? Ese desembolso. Sí quedan todavía muchas programaciones, por suerte, por eso decimos que es una tendencia donde los entes públicos pues, apuestan por ese teatro de calidad donde se paga una pequeña entrada, pero bueno, hay una programación estable. Pero la tendencia es esa. A nosotros, cuando hablo de nosotros siempre hablo de esta generación, de que llevamos 30 y pico años en el mundo del teatro, 20 ya son muchos años, otros 15 también son muchos años. Nos queda bastante poco ya por estar dentro del candelero de donde tienes que vivir y comer. Podemos pasar a una jubilación, entre comillas, donde haremos un teatro ya más porque nos apetezca. Pero sí que la generación de gente que está hiper preparada, gente que domina su cuerpo, la voz, sabe de baile, sabe de muchas cosas, esta gente lo va a tener difícil para poder vivir de lo que realmente les apetece, que es el mundo del teatro. Muchas veces tenemos la culpa la misma gente de la profesión, ¿no? Porque nos dedicamos a abaratar precios y a actuar pues, haciendo cosas pues, casi por muy bajo coste. Pero bueno, en esta sección tampoco se trata de aburrir al espectador hablando y hablando sobre problemáticas, de por qué van, por qué no van. En definitiva también yo creo en la libertad y la gente va al teatro porque le apetece o no va al teatro porque no le apetece. Sí que es cierto que la educación tiene un papel fundamental. Llevar a los niños al teatro, darles clases de teatro dadas por gente profesional del mundo del teatro, gente preparada, no por el educador, no por el monitor, no por el profesor de literatura, sino gente que sabe lo que hace teatro, que sabe hacer pedagogía teatral, es muy importante, porque los niños empiezan a acostumbrarse a ver teatro, les apetece ir al teatro, luego para ellos es una cosa habitual, normal, voy al teatro porque de pequeño ya iba y me gusta. Es cierto también que las nuevas tecnologías, sin competir con el cine, están entrando dentro del teatro. Hay muchos espectáculos que ya tienen audiovisuales, que tienen bueno, pues muchos trucos cinematográficos combinados con el propio actor en vida. Es decir, que estamos en un momento de transición, de avance, y eso lo vamos a ir contando aquí, vamos a ir hablando de todo esto, y no estaría de más. A mí me gustaría mucho que los espectadores pudieran pedirnos que habláramos de alguna cosa, o que pudieran dar su opinión, bueno, que nos pudieran preguntar. Eso ya lo dejo en tus manos para que des los contactos que sean, para que la gente nos llame y nos pueda preguntar cualquier cosa. Carlos, estoy disfrutando mucho con esta conversación. No sé en qué deparará esta partida, pero sí sé que estoy disfrutando y gozando de cómo planteas y de qué aspectos nos acercas, ¿no? Y pones en la palestra. Para acabar, me gustaría que me contaras un poquito, para hacerlo más cercano, cuál es el panorama un poco del teatro en la provincia de Castellón, y así vamos un poquito hacia lo local. ¿Cómo está el panorama teatral en nuestra...? Bueno, yo creo que a lo largo de mi vida esta pregunta me la habrán hecho unas 50 veces, porque es lo que a la gente le interesa saber, ¿no? ¿Qué ocurre en la provincia? ¿Qué ocurre en casa? ¿Qué ocurre con nosotros? Como siempre digo, Castellón goza de una salud teatral brutal, envidiable. Somos una provincia donde el teatro está en nuestra piel. Por eso a veces nos enfada que no se le dé más cancha, que no se cuente más con nosotros, con la gente que sabemos hacer estas cosas, porque creo que ya lo hemos demostrado. Tenemos una cantidad de compañías profesionales, voy a nombrar algunas, seguramente me dejaré otras, pero bueno, me perdonarán porque al fin y al cabo somos amigos, nos conocemos toda la vida y sabe que en todos que les tengo un gran respeto, que hemos trabajado en muchas cosas. Estos días hemos trabajado conjuntamente, Escurasplats, una compañía muy fuerte, también de muchos años, viajando por todo el Estado español, Visitants, otra compañía afincada en Villarreal, trabajando con una plantilla de actores
geniales y haciendo espectáculos. Ahora ha estrenado un par de espectáculos este año. Teatro de la Resistencia, que por cierto este año va a cumplir 20 años de su espectáculo El Quijote, en el cual tengo que decir que yo hago Sancho Panza desde el primer día que se estrenó, o sea, 20 años interpretando a Sancho Panza en el Teatro de la Resistencia con su Don Quijote. Será el día 10 de diciembre en el Auditorio de Villarreal. Invito a la gente que quiera venir a verlo. Un espectáculo 20 años encima de un escenario, recorriendo toda España, con 300, 400 representaciones. Entonces, bueno, es un espectáculo, será muy interesante verlo, ver la fuerza que hemos cogido. Y como yo digo muchas veces, que yo no sé si soy Sancho o Sancho Scarles cuando subimos al escenario, ¿no? Tienes la suerte de coger ese personaje y desarrollarlo de tal forma que te conviertes en él. Esto y ahora, hablando también de lo que ocurre en el mundo del teatro, es muy difícil, porque no se hacen tantas temporadas. Antes a lo mejor te contrataban y estabas 2 semanas en un teatro haciendo tu representación, con lo cual esto te permitía. Ahora tenemos una actuación hoy, que es el estreno, luego la otra dentro de una semana, luego la otra dentro de 2 meses, luego tienes 4 seguidas, con lo cual el personaje siempre está ahí renqueando, como queriendo nacer. También hemos estado estos días presentando, que nos hemos dejado, porque me he presentado a mí, Carles Benlliure, que voy a ser el conductor, pero voy a tener la colaboración de Rebeca Castro, una actriz colombiana de Bogotá, que lleva ya 3 años con nosotros, tiene su propia compañía allí en Bogotá y estamos colaborando desde hace 3 años haciendo coproducciones. Ella me va a ayudar y estos días también ha presentado una tesis sobre el teatro de títeres y su utilización a nivel psicológico dentro de ámbitos de conflicto y posconflicto bélico. Cómo sanar a la gente sus traumas a través del títere. Hemos estado con los compañeros de Xarxa Teatre presentándole un artículo que ha escrito Rebeca para ser publicado en Fiesta Cultura. Xarxa Teatre, no sé, bueno, a lo mejor hay alguien, podemos encontrar una persona que no conozca Xarxa Teatre. Estamos nosotros, CB Muntatges Teatrals y Charop Teatre dentro como la compañía, que también estamos, ahora nos vamos a Écija, vamos a Túnez en enero, que ya os contaremos cómo nos ha ido en el Festival de Túnez. Está el Teatre de l'Home Dibuixat, como compañía también profesional, viajando no por España, sino por todo el mundo con sus espectáculos. Ya Tian Gumbau lleva moviéndose 10 años por todo el mundo. Factoría de Historias con Valentí Piñot, que ha estado ahora en la muestra de artes escénicas y también está dentro del Reclam presentando un nuevo espectáculo. Esplai Teatre, del Grau, que hace con teatro para público familiar, para público adulto, con un par de actorazos impresionantes. No sé si me dejo alguna compañía profesional, ya he nombrado bastantes, para que eso en una provincia como la de Castellón, y ahí pasamos a todo el teatro amateur. De las que he nombrado anteriormente son un poco las que dijéramos las compañías más históricas. También tenemos muchas compañías, como es La FAM, como es Pepa Cases, como bueno, muchas compañías que están digo emergiendo porque para mí parece que están emergiendo y luego me doy cuenta que llevan 10, 15 años trabajando, que son gente que tiene una experiencia bestial en el mundo del teatro. Tenemos también la Sala Zona 3 con los Jankovic, que son tanto creadores de elementos escenográficos, maya con la pintura, pero aparte hacen programación más o menos estable en su sala. En fin, si luego contamos los 10, 15, 20 compañías de teatro amateur que están generando espectáculos anualmente, que mueven 10, 12 personas dentro de sus compañías, pues imagínate qué salud tenemos en... El problema es que empieza a ser complicado vivir y estamos volcándonos, como digo, a la parte amateur, que está muy bien, pero también estaría muy bien que el chaval joven que dice quiero hacer teatro, quiero dedicarme al teatro, no esté sufriendo constantemente la prueba de casting, no esté sufriendo constantemente que me vaya a Madrid a ver si me cogen, si este mes podré comer, si podré no comer. No tener acuerdo de alguna manera entre las instituciones, mande quien mande, para que el teatro o el ámbito teatral pueda estar más protegido. Esto nos ocurre igual a nosotros, a los que llevamos 30 y pico, 40 años haciendo teatro, todavía nos exigen que demostremos si valemos o no valemos. No tenemos nuestro derecho a hacer algo, sino incluso al revés. Cuando llevamos tiempo haciendo muchas cosas, parece que ya llevamos demasiado tiempo y hay que dárselo a otros. Es una cosa un poco rara y me da especial lástima a mí
con relación a otros compañeros jóvenes que les cuesta realmente llegar a final de mes. Les cuesta mucho, muchísimo. Y cuando consiguen llegar a final de mes, están pensando que al mes siguiente esto va a ser totalmente lo contrario, tienen que volver a examinarse. Yo muchas veces digo, y a lo mejor el ejemplo pues causará polémica, ¿qué ocurriría si un profesor de la Universidad Jaume I, que tenga 15 años, ahora le dijeran que cada semana le van a hacer un examen para ver si su plaza va a mantenerla o no? No si es bueno, si no es bueno para regularlo, no, si usted es digno de mantener su plaza y va a examinarse constantemente cada semana, cada mes, para ver si usted es digno o no. Y además el rector, cuando llegará a la universidad, decidirá si como llevas ya 6 años siendo profesor de la UJI, pues ya no lo vas a ser, porque ya está bien, ahora ve a otra universidad. Esto no nos ocurre en teatro. En teatro estamos muy desprotegidos de este ámbito de un acuerdo tácito donde el teatro sea algo normal. Y tenemos un gran ejemplo en nuestra provincia, que son las bandas municipales, donde realmente se puede hacer. Hay bandas municipales donde los músicos tienen su pequeño sueldo, su forma depende del pueblo y estas cosas. Hemos entrado en muchos temas, hemos hablado y espero que el público haya entendido y le hayamos enganchado un poco en este ámbito teatral que les vamos a ofrecer cada 15 días intentando explicar. Desde luego, pido que la gente nos diga por dónde quiere que vayan las conversaciones, las explicaciones. Sí que tengo muy claro que no vamos a tener una agenda teatral, porque es muy fácil ahora saber quién actúa. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, ¡ay! Actúa fulano y no me he enterado. Pues es casi imposible, solamente entrando en internet, bueno, todo esto es mediático, nos ayuda mucho a tener esa información. Pero para finalizar, yo quiero contar una pequeña historia donde en una partida de ajedrez que 2 personas se enfrentaban, de repente unos peones empezaron a avanzar, se pusieron en coro, quisieron charlar entre ellos, invitando a otro peón que pasaba por allí, que era supuestamente enemigo. Entre estos se pusieron a conversar y vieron como un caballo, trotando, se acercaba, oía su conversación, se la proponía a la reina suya, mientras el alfil, que estaba allí también viendo la reunión, se acercó. El caballo trajo el mensaje que la reina le había dado y todos fueron a comentarlo a sus convecinos para que de alguna manera, acercándose al centro, se mezclaran como pueblos diferentes para intercambiarse opiniones, arreglar el tablero de ajedrez, realizar una gran fiesta, llamando incluso a los que estaban fuera, en otras ocasiones dichos emigrantes, y de esta manera, en lugar de crear una batalla, crear la paz que tantos queremos. Vamos a entrar ya en la sección agenda, porque ya habéis visto que Carles nos ha contado un montón de cosas, pero aquí nos encanta poneros un poquito de deberes para que sigáis consumiendo cultura y que no sea algo de una élite, como nos decía Carles. Mira, tenemos varios ciclos importantes. Por ejemplo, estamos ya inmersos en el Troban, que es una feria de música importantísima que se celebra entre el Auditori y el Teatre Principal, más de 40 actuaciones, muchas instituciones detrás que están luchando porque el Troban tenga una visibilidad. Y este año están apostando muy fuerte por el Troban, así que si os gusta este tipo de música ya sabéis que tenéis una cita hasta el domingo. También otras jornadas, otro ciclo muy interesante son las jornadas de cultura popular, que este fin de semana versan en torno a Castelló, el Castellbell. Sabéis que también en los últimos meses el Castellbell se está convirtiendo también en un punto de investigación, en un punto de restauración importante y de hecho seguramente el año que viene en las fiestas de la Madalena, cuando subamos al Castellbell y cuando subamos al Ermitorio de la Madalena ya no lo veremos nunca como lo hemos tenido en la memoria en las últimas décadas, sino que el Castellbell está volviendo, ¿no?, a resurgir un poco de sus cenizas. Eso también el fin de semana hasta el domingo. Mañana sábado en el auditorio también tenéis la opción de ver a Pablo López. Y este domingo y también el sábado la Universitat Jaume I, a través de su espacio que es el Paramnif, nos hace una propuesta de cine, en este caso la película Playtime.
Otro ciclo, el Reclam, que lo hacía mención Carles porque es una propuesta teatral importantísima que, bueno, sabéis que tenéis también la programación en cualquier espacio cultural, no os perdáis si os gusta el teatro, yo creo que si habéis escuchado a Carles seguro que os ha entrado ganas de ir a ver el teatro. Este domingo otra propuesta es en Team Spars, esta campaña municipal que en esta ocasión va a la Plaza Pintor Sorolla. Hasta el domingo... cartas en la Fundación Dávalos Fletcher se están exponiendo los carteles de la Madalena, entonces tenéis solamente hasta el domingo por si no lo habéis visto y ya podéis descubrir cuál será el ganador. Y martes y jueves de la semana que viene, el Spy Cinema nos propone, desde el Spy Art Contemporáneo de Castellón, nos propone la película Life Feels Good. Esta sería la agenda de aquí hasta el jueves que viene. Estaba aquí ojeando porque la verdad es que se está muy a gusto en el Casino Antiguo y estaba ojeando todas las actividades que hacen, porque no solo hay actividades para socios, sino también, por supuesto, hay actividades públicas para toda la ciudadanía. Por ejemplo, los lunes están los lunes concierto, pero además hay actividades también abiertas al mundo empresarial, con esos desayunos que están haciendo. Entonces estaba yo ojeando, mirar, por ejemplo, si sois hasta de 18 a 30 años, solamente tendréis que pagar una cuota de 18 euros al mes y si sois mayores de 30, 35 euros al mes. Con eso no solo podéis visitar y disfrutar de esta sala de prensa, sala de biblioteca, lectura y también de ordenadores, sino que además infinidad de propuestas y descuentos y actividades. No os olvidéis que el Casino Antiguo ha sido desde hace 200 años un lugar de encuentro, un epicentro y que lo va a seguir siendo. Este siglo XXI puede seguir siendo también una ligazón importante con este edificio. Así que yo os invito a acercaros y a descubrir todo este maravilloso patrimonio que tiene el casino y además a conocer a todo este personal que desde aquí agradecemos que nos hayan dejado, ¿no?, entrar un ratito en estas ya decimonónicas paredes. Como estamos en una biblioteca, yo no me resisto a leer. Y he escogido un libro de Bernat Artola Tomás, que, bueno, además de ser un magnífico poeta, hijo ilustre de Castellón, además también tenía una vertiente como crítico de arte, que quizá muchos no conocen. Y voy a escoger unas palabras que daban un poco una introducción a una de sus críticas. Y él decía: el fin propio de la crítica de arte no es otro que descubrir en la obra del artista el tránsito de la fantasía al pensamiento, de la intuición al concepto. Y como el concepto es mediador entre la realidad y nosotros, de aquí que toda obra de arte, un espíritu crítico trate de evidenciar el concepto que la rige y la técnica de que se sirve. Unas palabras de un maestro para hablar del arte. El arte es el leitmotiv de esta sección, ya sea en su vertiente plástica, fotográfica, en este caso también habéis visto que ya introducimos las artes escénicas y la música. Antes nos decía Carles y nos pedía que abriéramos esta sección a los espectadores. Sabed que tenéis el canal de Facebook donde podéis hacer comentarios y también a través del teléfono fijo podéis llamar a Televisión de Castellón y ellos os darán los contactos de esta sección, tanto de Carles como mío, para contarnos todo lo que queráis. La próxima semana seguiremos hablando de cultura y seguiremos desgranando la intuición y el concepto.